Ok. Ya, vamos, en esta clase vamos a ver una clasificación adicional a los costos de las que ya vimos la semana anterior. Y esta clasificación es súper importante porque es la base para el modelo de punto de equilibrio que vamos a ver al final de esta clase y vamos a profundizar en la que viene. Así que les pido que pongan atención. Lo primero que hay que decir que los costos son susceptibles a variaciones o cambios, ¿no es cierto?, en relación con el volumen de producción. Y los costos en relación con el volumen de producción se pueden clasificar en costos variables, fijos y mixtos. Lo que hay que mencionar, sí, que el comportamiento de los costos solo puede ser analizado desde una perspectiva temporal, o sea, hay que analizarlos en un intervalo de tiempo. Hablemos de los costos fijos. Como su nombre lo indica, los costos fijos son aquellos que permanecen constantes, independientes del volumen de producción, durante un intervalo o periodo de tiempo. Recordemos nuestro ejemplo de las sillas universitarias, de la fábrica de sillas universitarias. Entonces, fíjense bien que ahí los costos fijos que habían ahí era el sueldo de supervisor de fábrica, el vigilante de fábrica, el arriendo de la fábrica y la depreciación del equipo de la fábrica. Entonces, la suma de esos costos fijos es de 112.000. Y si yo quiero graficar esto, sería de la siguiente forma. Se fijan ustedes que independiente del volumen de producción, 0 o 50.000 unidades de silla, el costo va a permanecer constante. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. El Q siempre lo representan como unidades cuando hablan del Q. El Q son unidades. Y P es precio o costo. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, independiente del volumen de producción, sean 0, 10.000, 20.000, 30.000 o 50.000 unidades, el costo permanece constante en 112.000 pesos. El costo fijo unitario se obtiene dividiendo el costo fijo total por el número de unidades producidas. Por lo tanto, aritméticamente se tiene que el costo fijo unitario va a ser igual al costo fijo total dividido por el número de unidades producidas. Entonces, fíjense bien, podemos observar que el costo fijo unitario tiene un comportamiento inversamente proporcional al volumen de producción. ¿Qué significa esto? Que a mayor nivel de producción se obtiene un costo fijo unitario más bajo. Y ahí están los niveles de producción con el costo fijo unitario. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, básicamente, ustedes lo que ven aquí en este cuadrito es el costo fijo total, que era 112.000 dividido por 10.000, por 20.000, por 30.000, por 40.000 y por 50.000. Y en la medida que el nivel de producción aumenta,
el costo fijo unitario disminuye. Hablemos de los costos variables ahora. A diferencia de los costos fijos, y como su nombre lo indica, son aquellos que cambian en proporción directa con el volumen de producción. Es decir, en la medida que aumenta la producción, el costo variable total también aumenta, mientras que el costo variable unitario se mantiene constante. Aquí están los datos, ¿no es cierto?, de la fábrica de sillas. Materiales directos, 220.000, mano de obra directa, 100.000, materiales indirectos, 2.500, servicios básicos de fábrica, 15.000. Costos variables total, 37.500. Entonces, lo que hay que hacer, una vez que se ha determinado el costo variable total, hay que establecer el costo variable unitario. Y este se obtiene dividiendo el costo variable total por el número de unidades producidas. Entonces, recuerden ustedes que en el ejemplo de la fábrica de sillas, el número de unidades producidas era 20.000. Por lo tanto, el costo variable unitario va a ser 337.500 dividido por 20.000. Eso significa que el costo variable unitario es de 16,875 pesos. ¿Se entiende? Sí, profesor, a la suma de todos los costos se le llama costo variable unitario. No, eso se le llama costo total. Ya. Cuando se divide por el número de unidades producidas, cambia a costo Cambia de nombre. unitario o costo fijo unitario. Ah, perfecto. Ok. Veamos. Entonces, si se multiplica el costo variable unitario, que habíamos calculado recién, 16,875 pesos por unidad por distintos niveles de producción, es posible obtener el costo variable total para esos niveles de producción. Hay que mencionar que esto es válido cuando se tiene presente la capacidad instalada. ¿Qué significa esto? Que un cambio de tecnología que permita, por ejemplo, un mayor nivel de producción, va a haber que hacer un cálculo, un nuevo cálculo. Si eso no ocurre, ¿no es cierto?, es válido el costo variable unitario que hemos determinado. Por lo tanto, cuando el nivel de producción es cero, el costo variable total es cero. Cuando el nivel de producción es 10.000, el costo variable total es de 168.750. Cuando son 20.000, 337.500 y así sucesivamente hasta 50.000, que el costo variable total alcanzaría la suma de 843.750. Entonces, si esto lo graficáramos, sería una línea que parte desde el origen, ¿no es cierto?, y se va moviendo, ¿no es cierto?, y va aumentando, su pendiente, ¿no es cierto?, se mantiene constante para los distintos niveles de producción estudiados. ¿Se entiende? Chicos.
Por mi parte sí lo entiendo, profesor. Profesor, ¿se entiende? Ok. Entonces, fíjense bien, vamos a ver ahora la relación que existe entre el costo fijo y el costo variable. El costo fijo en relación con el volumen de el costo fijo en relación con el nivel de producción, ¿no es cierto? Disminuye el costo fijo unitario. Sin embargo, el costo variable unitario permanece constante independiente del nivel de producción, que es lo que vimos recién. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Algún ejemplo de eso, profesor? Lo acabamos de ver, mira, a ver. El costo fijo unitario va a disminuir, imaginémonos que tenemos un costo fijo de 100. A ver, supongamos que producir 1 kilo de marraqueta nos cuesta 100 pesos en términos de costo fijo. Si yo produzco 2 kilos de marraqueta, el costo fijo va a disminuir a la mitad. Pero el costo variable, si fuesen 50, por ejemplo, el costo variable, voy a tener Está silenciado, profe. Ah, perdón. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, profesor, ahora sí. Ya, disculpen, Profe. voy a compartir pantalla. Ya. Me había pedido un ejemplo. Vamos a empezar de nuevo con el ejemplo. Supóngase lo siguiente. El costo fijo de la empresa que es de 100 pesos, una empresa, una panadería, y el costo variable unitario es de 50 pesos. Si yo como panadería produzco 1 kilo, mi costo fijo va a ser 100 y mi costo variable 50. Pero si produzco 2 kilos, el costo fijo va a ser 50 y el costo variable 100. ¿Me expliqué? Va a aumentar siempre el costo variable. Claro, el costo variable siempre va a aumentar, porque está en la medida que más produzco, más gasto. En cambio, el costo fijo se mantiene constante. Entonces, como se mantiene constante independiente del nivel de producción, el costo unitario disminuye. ¿Te quedó más claro? Sí, profesor, gracias. Ok. Vamos a hablar
de los costos mixtos. Los costos mixtos tienen como característica que tienen una parte fija y una parte variable en distintos niveles de producción. Y existen dos tipos de costos mixtos, los semivariables y los escalonados. Hablemos primero de los semivariables, que estos son súper importantes. Los costos semivariables son los que en su estructura tienen una parte fija y una parte variable. Usualmente la parte fija está representada por un cargo mínimo o cargo fijo, y la parte variable se mueve de acuerdo al nivel de producción. Si se graficara un costo semivariable, tendríamos una cosa del siguiente tipo. Y fíjese que no inicia desde cero, sino que parte desde el componente fijo. Ejemplos de esto hay varios, pero voy a poner un ejemplo que normalmente está presente en todas las casas de Chile. La cuenta de la luz y la cuenta del agua, por ejemplo. Si ustedes revisan la cuenta de la luz o del agua, dice cargo fijo. Consumas o no consumas, tienes que pagar, por ejemplo, 1.000 pesos de cargo fijo. Y el resto, el consumo es variable. ¿Se entiende? Sí, profesor. Entonces siempre, por ejemplo, va a partir de 1.000. Nunca te va a salir menos de 1.000. Siempre va a ser 1.000 o más. Por eso es que la curva no parte desde el origen. Parte desde más arriba, desde el monto que se ha establecido como cargo fijo. Ahora, llevado esto a un ejemplo empresarial, lo más típico son los vendedores. Los vendedores, la característica de su estructura de remuneraciones es que son semivariables. Tienen una parte fija que está representada por el sueldo base, y la parte variable está en función de las comisiones. El vendedor, venda o no venda, va a ganar su sueldo base, que debe ser como mínimo el ingreso mínimo vigente. Y sobre ese valor gana comisiones. ¿Me expliqué? Sí, profe. Ya. Hablemos de los costos escalonados. Los costos escalonados, tienen una característica súper particular, que cambian abruptamente cada ciertos niveles de actividades, ya que son indivisibles. Si uno graficara un costo escalonado, se tendría una cosa como la siguiente. Ejemplos de esto es un poco más complejo encontrar. Ejemplos comunes me refiero, es más complejo encontrar. Este tipo de costos son mucho más escasos. Ahora, para contextualizar esto y que ustedes tengan un cierto grado de ejemplo, imagínense lo siguiente, que usted está en una fábrica donde, por ejemplo, una fábrica que produce, no sé, vasos. Entonces, cada cierto nivel de producción se necesita, por ejemplo, tener 3 trabajadores. Si usted quiere aumentar la producción, tiene que contratar 3 trabajadores más. Si la vuelve a aumentar, tiene que volver a contratar 3 trabajadores más. Y así sucesivamente. Entonces, porque los trabajadores tienen una capacidad máxima de producir.
Por ejemplo, fíjense, otro ejemplo que se puede aplicar a esto es una empresa que produce cualquier cosa, a ver, qué sé yo, computadores. Entonces, la empresa parte operando con 100 trabajadores y las expectativas de venta son altísimas, entonces necesita hacer un segundo turno. Entonces tiene que volver a contratar 100 trabajadores adicionales para que ocupen el segundo turno. Y si aumentase más aún la producción, se podría incluso incorporar un tercer turno. ¿Me expliqué? ¿Se entendió el ejemplo? Sí, profe. Una consulta ahí. Dice que ya son indivisibles. ¿Ese concepto a qué se refiere? Se refiere a que en estricto rigor tú no puedes, si tú quieres aumentar la producción al doble, son 100 trabajadores que necesitas, no puedes poner 50, 80, sino que son 100. ¿Me expliqué o no? Doblar la cantidad de trabajadores. Exactamente. Sí, o sea, sí, por eso es que tú no los puedes dividir. Si tú quieres aumentar el doble al doble tu producción, tienes que volver a contratar un doble turno. Y un doble turno significa contratar toda una planta para que funcione en el otro horario. No hay otra forma. ¿Me expliqué? Sí, profe. Ahora, quédense tranquilos porque este es el costo más extraño que existe. No es fácil encontrarlo. Los más comunes son los fijos, los variables y los semivariables. Esos son los tres. Profesor, Sí, dígame. en este caso serviría, por ejemplo, una viña de vino en sus tiempos de producción más alta, En que las viñas mantienen cierta cantidad de trabajadores y siempre en los meses de, no sé cómo se le llama, pero es como de marzo. Claro, ahí tienen que sí o sí contratar una mayor cantidad de trabajadores siempre, anualmente se hace. Sí, lo que pasa es que eso no tiene que ver con que el costo, lo que pasa es que se necesita contratar más trabajadores porque se produce todo el proceso de la cosecha y la vendimia. Y eso tiene un ciclo que dura un par de meses nomás, nada más. Y después tú no necesitas trabajadores, pues tú necesitas recolectar la uva, ¿no es cierto? Exprimirla, y una vez que se ha exprimido esa uva, ¿no es cierto? Ya después esos trabajadores no se necesitan más. No es, la única manera de que esto pudiésemos compararlo con el caso que tú me estás diciendo es que la viña, no, y tampoco, no, en el caso de la viña no es un buen ejemplo porque ese es un trabajo particular que se debe desarrollar en cierto periodo del año y va a depender de la productividad, ¿no es cierto?, que tengan las parras. Básicamente eso. No hay un tema de que se va a aumentar la producción. Lo que pasa es que hay que cosechar las uvas para poder convertirlas en vino. Por eso es que se necesita más gente. Entiendo, profesor. Gracias. Ok. Profesor, Sí, dígame. un ejemplo, no sé, como no de la vida diaria, pero para los que hacemos pan, por ejemplo, si yo hago 1 kilo de pan y ocupo 1 kilo de harina, una levadura, 1 litro de agua, si quiero hacer 2 kilos, tengo que como que aumentar al doble los insumos. Eso quiere decir como un costo escalonado, ¿no? Sí, podría ser. Sí.
Claro, porque si quiero hacer 2 kilos, no puedo disminuir la harina, No, por ejemplo. no puede, o sea, lo puede hacer, pero el pan va a ser distinto. Claro. La calidad del pan va a variar. Ok, ¿no más preguntas acá? No, profe, gracias. Ok. Ya. Y aquí un ejercicio, ¿ah? Un ejemplito. La empresa de educación, el Profe, se dedica a realizar cursos de capacitación de estrategia de empresa y presenta la siguiente información de la operación. Costos fijos por 30.000 y costo variable por alumno de 10.000. Se le pide graficar la situación y determinar el costo total para cada nivel de producción y graficar nuevamente. Veamos. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, yo tengo los costos fijos desde 0 a 6 unidades y los costos variables desde 0 a 6, el costo variable unitario, perdón, y después tengo el costo variable total. Entonces, el costo variable total para 0 unidades es 0, para una unidad es 10.000, para 2, 20.000 y así sucesivamente. ¿Se entiende? ¿Se entiende la tablita? Sí, profe. Bien. Ahí estaría la gráfica de costo fijo y de costo variable total. Como ustedes pueden ver, 30.000 permanece constante, que es la línea azul que está representando los costos fijos, y la curva de color rojo, que representa los costos variables, va aumentando de 10.000 en 10.000 por cada unidad de curso de capacitación vendida. ¿Se entiende? Chicos. Chicos, ¿me entienden? Sí. Profesor, en el gráfico solamente incluyó los valores del costo fijo y el costo variable. Correcto, costo variable total. Fíjese, la cuarta columna que dice CB es el costo variable total. Sí, sí, que está a la... Es la última. Sí, está a nuestra izquierda en este caso. Exactamente. ¿Se entendió? Sí, profesor, sí. Bien. Entonces, fíjese bien que el costo total va a estar determinado por el costo fijo más el costo variable. Por lo tanto, aritméticamente se tiene que el costo total va a ser igual al costo fijo más el costo variable o costo fijo más la cantidad por el costo variable unitario. Esas son las dos formas de poder calcularlo. Entonces, fíjese bien que a nuestra tablita que teníamos se agregó una columna más que es el costo total. $30.000 más 0, 30.000, 30.000 más 10.000, 40.000, 30.000 más 20.000, 50.000 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok.
Entonces, fíjense bien que la curva aparece, si graficamos, aparece una nueva curva, que es la curva de costo total. Y la curva de costo total parte desde el mismo punto de los costos fijos. Por lo tanto, el costo total sería un costo semivariable, tiene un componente fijo más un componente variable. ¿Se entendió? Sí, profe. En este caso sería el inicial, los 30.000. Exactamente. Por lo tanto, es un costo semivariable. ¿Dudas hasta acá? Chicos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe, yo lo voy siguiendo, profe. Ok. Por favor, díganme, pues, esto es súper importante lo que estamos viendo y luego se van a dar cuenta por qué. Supongamos ahora, siguiendo con el ejemplo, que cada curso de capacitación la empresa lo vende en 20.000. Grafiquemos la nueva la nueva situación suponiendo que se vendieron 6 cursos. Entonces ahora, fíjese bien, en la tabla tengo el costo fijo, el costo variable total, el costo total y la venta. Entonces, ahí tendríamos el gráfico. Costo fijo y costo total se mantienen tal cual y agregamos ahora la curva de la venta. ¿Se entiende? Chicos, Sí, profe. ya. ¿Alguien sabe qué pasa ahí en ese punto donde se corta la curva de la venta con el costo total? ¿No hay ¿Es el punto de ganancia? equilibrio? Muy bien, Bárbara. Es el punto de equilibrio, que lo vamos a ver en un ratito más, un poquito más adelante. Ese es el punto de equilibrio. ¿Alguien sabe lo que es el punto de equilibrio? Chicos, ¿saben lo que es el punto de equilibrio? Es cuando los costos y las ventas están como que quedan en cero, algo así. El punto de equilibrio, sí, algo así efectivamente, pero el punto de equilibrio es el punto donde la empresa no pierde ni gana plata. Si ustedes se fijan bien, esto se produce en las 3 unidades. El costo total es de 60.000 y la venta es de 60.000. Miren la gráfica, miren la tablita. El costo total
60.000 y la venta 60.000. Por lo tanto, la empresa no ganó ni perdió plata. Pero si la empresa vendió solo 2 cursos, el costo total es de 50.000 y la venta es de 40.000. Entonces perdió 10.000. Y al revés, si vende 4 cursos, el costo total son 70.000 y la venta es 80.000. Por lo tanto, tuvo una utilidad de 10.000. Entonces, el nivel de equilibrio se alcanza cuando las ventas son exactamente iguales a los costos totales y es el punto donde la empresa no pierde ni gana plata. De ahí en adelante comenzaríamos a ganar, ¿o no? Exactamente. De ahí en adelante se comienza a ganar plata. ¿Se entiende? Sí, ahí queda claro, profe. Ya. Esto que ustedes ven aquí, chicos, ahí, es súper importante. Esta es una herramienta súper fácil de utilizar, muy, muy fácil. Y además, yo les voy a enseñar, espero que entre esta clase y la otra, básicamente en la otra, todas las cosas que se pueden hacer con este modelo. Es realmente muy útil porque permite modelar muchísimas situaciones. Lo único que hay que tener claro, tener el estado de resultados de una empresa, y con el estado de resultados uno empieza a jugar con este modelo y la verdad es que es buenísimo. Más aún, yo con este modelo y otras cosas más, pero este modelo básicamente me ayudó a sacar 2 empresas de la quiebra. Pues yo soy asesor de empresa y he podido sacar, utilizando este modelo, he podido sacar a empresas de la quiebra. Entonces, es súper poderoso y es muy fácil de usar, súper fácil. Entonces yo les pido que pongan mucha atención, porque esto puede ser una de las cosas más importantes que aprendan en la carrera. Miren lo que les estoy diciendo. Lo que les voy a enseñar de aquí en adelante es una de las cosas más importantes que pueden aprender dentro de la carrera. Hablemos un poquito de los costos indirectos de fabricación. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Y habíamos dicho que son todos aquellos que no son plenamente identificables con el producto terminado y además son difíciles de rastrear. Y además tienen que ser prorrateados en general entre varios productos o servicios. Ya habíamos visto que los CIF tienen 3 componentes: materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos de fabricación. Los materiales indirectos son aquellos que representan una pequeña parte del costo total de materiales. ¿Se acuerdan cuando en la clase pasada vimos el ejemplo de las empanadas y yo les mostré, ahí había una foto de la sal, ¿no es cierto? Es irrelevante, digamos, su costo dentro del costo total del producto. Por otro lado está la mano de obra indirecta, y es el costo de personal de fábrica que interviene indirectamente en la producción de los bienes que comercializa la empresa. Y dado eso, no es fácil establecer cuánto se asignará a cada producto o servicio. Luego están los otros costos indirectos de fabricación, y corresponden a todos aquellos costos que se pueden asignar a la producción del bien o servicio, pero que no pertenecen a ninguna de las otras 2 categorías anteriores.
Podría ser la depreciación de las máquinas, por ejemplo, el guardia de la fábrica. No, eso cae en la mano de obra indirecta, perdón. La depreciación es el mejor ejemplo. Entonces, los CIF también son susceptibles a variaciones de acuerdo al nivel de producción. Entonces, como son susceptibles a variaciones, producto de la variación en nivel de producción, existirán CIF que se comporten como fijos, como variables, semivariables o escalonados. Volviendo al ejemplo de la silla universitaria, ahí está todo lo que habíamos clasificado como CIF, y después le habíamos clasificado en materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros CIF. Entonces, ahora le podemos agregar una cuarta clasificación, que sería el comportamiento de acuerdo al volumen. Entonces, los remaches son variables. Entre más sillas produzca, más remaches voy a utilizar. Lo mismo ocurre con la soldadura. Entre más entre más sillas produzca, más soldadura voy a tener que utilizar. El supervisor es fijo. Lo que se le paga al supervisor no cambia con el nivel de producción. Si produzco 1000 sillas o 100.000 sillas, le voy a seguir pagando 20.000. El vigilante de la fábrica, mismo caso. Servicios básicos de fábrica, semivariable, por lo que les explicaba, ¿no es cierto? Que tienen un componente fijo y un componente variable. El arriendo de fábrica es fijo, por lo menos durante un año. Y la depreciación también es fija. Entonces, importante tener presente que los costos indirectos de fabricación también son susceptibles, ¿no es cierto?, al nivel de producción o a las variaciones en el nivel de producción. Y tienen distintos comportamientos de acuerdo con su naturaleza. ¿Se entendió? Chicos, Sí, profe, está claro. Sí, profesor. ya. Y ahora, dicho todo esto, vamos a entrar en el modelo de punto de equilibrio, ¿ah? También conocido como análisis costo-volumen-utilidad. Como les decía yo, en los negocios el equilibrio se alcanza cuando los ingresos por venta son iguales a los costos más los gastos totales. Y aquí se agrega la palabra gasto en esta definición, pero eso no es muy relevante, lo importante es el concepto. Ok, entonces veamos la definición de punto de equilibrio, también conocido como análisis de costo, volumen, utilidad. Y esto se debe a que se estudia el comportamiento de tres elementos: los ingresos totales, los costos totales fijos y variables y los gastos totales fijos y variables. Cuando se habla de punto de equilibrio se obtiene la cantidad de unidades o pesos
que es la otra moneda, es lo que nosotros usamos como moneda de cambio, ¿no es cierto? Que se deben vender para que la utilidad operativa sea igual a cero. Dicho de otra manera, el punto donde no se pierde ni se gana plata. Supuestos detrás del análisis de punto de equilibrio o costo-volumen-utilidad. Primero, no considera inventarios iniciales ni finales en el periodo. Segundo, los niveles de ingreso y costo varían en función de las unidades vendidas. Tercero, componente de los costos totales, los costos fijos no varían en función de las unidades vendidas y los costos variables cambian en relación con las unidades vendidas. Cuarto, comportamiento lineal de los ingresos y los costos totales. De manera gráfica son una línea recta. Y quinto, elementos constantes. El valor de venta o precio de venta, el costo variable unitario también es constante y los costos fijos totales son constantes dentro del rango relevante de producción en una línea de tiempo. Estos son los supuestos que hay detrás del análisis de punto de equilibrio. Para internalizar los conceptos, en el caso de una empresa que fabrica poleras publicitarias, a continuación se presenta la información de la empresa. Precio de venta, 145 pesos. Costo de confección unitario, 40 pesos. Comisión por venta, 5 pesos. Costos fijos totales, 700. Y gastos fijos totales, 300. Entonces, si ustedes se fijan ahí estaría la gráfica. La línea azul representa los costos y gastos fijos, que sumarían 1000, 700 más 300. El costo variable unitario va a estar dado por la suma del costo de confección unitario, que es 40, más la comisión por venta unitaria, que son 5 pesos. Por lo tanto, simplificando, ¿no es cierto?, nuestro costo variable unitario sería de 45 y el precio de venta sería de 145 pesos. Si nosotros tomáramos distintos niveles de producción, el gráfico que obtendríamos es el que ustedes ven ahí. Entonces, fíjense bien, tengan presente estos datos que están acá. Vamos a encontrar la cantidad de equilibrio. La cantidad de equilibrio va a ser igual a los costos fijos totales más los gastos fijos totales dividido por el margen de contribución unitario. Entonces, fíjense bien. Costos fijos totales, 1000 pesos. Dividido por el margen de contribución. Y el margen de contribución va a ser igual al precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Entonces, como ustedes pueden ver, encontrar la cantidad de equilibrio es súper fácil. La fórmula es bastante simple. ¿Se entendió? Chicos, Sí, profe. ok. Encontremos ahora el ingreso de equilibrio. Más simple todavía. Ya. Quédense con la tercera fórmula. Ingreso de equilibrio va a ser igual a cantidad de equilibrio por precio de venta unitario. Se puede calcular de las otras formas, pero la última es la más simple de todas.
cantidad de equilibrio, que es lo que calculamos recién, por el precio de venta unitario. De acuerdo con nuestro ejemplo, 10 por 145. 10 por 145. Súper simple. Gráfica del punto de equilibrio. Ahí estarían los 1000, el costo total y la venta. Costo y gastos fijos, costo y gastos totales, ingreso por venta. Punto de equilibrio. ¿Fácil o no? Sí, profe, usted mencionó que había salvado una empresa con esto. ¿Sí? ¿Nos puede contar un poquito? Mira, yo trabajé durante varios años en una fábrica de cecina. Cuando llegué a trabajar ahí, me tocó... Ah, perdón. ¿Qué pasó? Ya. Ah, mira, antes de contarte el ejemplo, quiero comprobemos lo que dice acá. Veamos que la utilidad es 0. ¿Ok? Mira, aquí estaría. Ingreso por venta, 10 por 145 es 1450. Esto es un estado de resultados, ¿no es cierto? Menos costo y gastos variables, costo de confección, 40 por 10 y 5 por 10. 450. Margen de contribución, 1000. Menos costo y gastos fijos, 1000. Utilidad operativa, 0. ¿Se dan cuenta que se comprueba? Chicos, Sí, profe. ya. A ver, para contarles un poquito la historia, yo llegué a trabajar en una fábrica de cecina. Fui contratado como asesor de gerencia y la empresa estaba en una situación súper compleja, llevaba creo que 8 años perdiendo plata, con pérdida acumulada más o menos en torno a los 6.000 millones de pesos. Entonces, lo primero que me pidieron fue hacer un diagnóstico para poder ver la forma de poder cambiar la situación de la empresa. Entonces, una vez que yo hice todos los análisis que correspondían, encontré una fórmula para poder salir de la situación en la que la empresa estaba. Y cómo comprobé lo que yo estaba haciendo mediante este modelo. O sea, porque usted comprenderá que una empresa que está perdiendo prácticamente 1.000 millones de pesos al año, había que hacer una reestructuración. La reestructuración se basó en despedir personal, una empresa que tenía casi 3 turnos, 2 turnos y medio, quedó trabajando con un turno y produciendo la misma cantidad. Entonces se redujo fuertemente el personal. Y lo otro relevante que se hizo, bueno, en mi opinión son 3 cosas las importantes, 4.
4 cosas importantes que abordaba la estrategia. Despedir el personal que era innecesario, que se despidió 1 turno y medio prácticamente. Se cambió la estrategia comercial. La estrategia comercial de la empresa estaba enfocada principalmente en los supermercados, y yo le di un vuelco y nos enfocamos principalmente en el canal tradicional o en los almacenes de barrio, sin dejar de atender obviamente el retail. Pero lo que pasa es que la industria de la fábrica, de la cecina, es una industria súper compleja, porque se mueve entre un monopolio y un oligopolio. Ustedes sabrán, me imagino que en economía lo vieron, un monopolio es cuando hay un puro productor, que es el caso de Chile, que hay un puro productor de cerdo, o en realidad hay 3, pero hay uno que tiene el 80% de participación, es prácticamente un monopolio. Entonces, el problema es que cuando tú tienes una empresa monopólica, puede abusar de la posición dominante que tienen en el mercado, y por lo tanto, te cobra los precios que ellos quieren, básicamente. Entonces, como no hay competencia, los precios tienden a ser más altos. Eso por el lado de los proveedores. Y por el lado de los supermercados, la industria del supermercado es básicamente un oligopolio. Por lo tanto, lo que hacen, como tienen un gran poder de compra, ellos pueden negociar las condiciones que ellos mejor estimen. Y en esa época, de la que les estoy contando, no existía ninguna ley de protección respecto de los pagos, por ejemplo. Y los pagos tardaban en promedio 120 días en pagar una factura. Entonces, fíjese bien, por un lado tiene usted el monopolio que nos decía que teníamos que pagarle a 45 días, y mi mayor venta, que se la hacía a los supermercados, me pagaban a 120 días. Entonces tenía 2 meses y medio de venta. O sea, me demoraba mucho en recuperar la plata de la venta. Y eso generaba un problema de caja. Eso como segundo tema. Tercer tema, externalicé todos los servicios no esenciales de la empresa. Todo lo que son guardias de seguridad, todo lo que es seguridad, sistemas de alarma, básicamente esas 2 cosas. No, perdón, sistema de seguridad, alarma y transporte. Y finalmente, lo otro que hice fue negociar con los proveedores y con los acreedores, extender los plazos de pago. Eso fue lo que hice. Básicamente, en líneas súper generales, eso fue lo que se hizo. Es un plan que costó bastante más. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Al hacer todos estos cambios dentro de la organización, enfocándome fuertemente en el canal tradicional, que el canal tradicional me pagaba al contado, logré elevar las ventas, reduje los costos, extendí los plazos, calcé los plazos de pagos. Por lo tanto, en 1 año y 3 meses más o menos, o 4 por ahí, la empresa salió de la situación de quiebra. Pero para yo demostrar que estaba en lo correcto, tuve que utilizar este modelo para explicar al directorio cómo hacerlo y cómo funcionaba. Entonces, en la situación tuve que calcular la situación inicial, ¿no es cierto? El punto de equilibrio, que no lo estábamos satisfaciendo, no estábamos llegando al punto de equilibrio en términos de el volumen de producción que necesitábamos, de producción y de venta. Y por lo tanto, con este otro modelo, mantuve los niveles de producción, reduje los costos,
se mejoraron los precios, mejoró la velocidad de el periodo de, ¿cómo se llama? Mejoró la rotación del inventario. Entonces, al mejorar la rotación del inventario, mejoré la caja. Y después todo esto se lo demostré que se podía, y los resultados que se esperaban obtener con este modelo. Les estoy tratando de explicar de manera súper simple lo que hice, que fue un trabajo que me demoré 6 meses en hacerlo. Entonces no es que piensen ustedes que esto es, les estoy explicando en 10 minutos Profe, varias cosas que se hicieron. Dígame. profe, consulta. ¿Cómo logró negociar con los proveedores si era una empresa que llevaba 8 años perdiendo plata? Porque estaba el respaldo de los socios. Ah, ellos ponían la plata al final. Claro, no, o sea, había un respaldo en el sentido de que ellos iban a pagar con sus platas personales si es que esto no funcionaba. Que básicamente Ya. había que negociar con un proveedor, digamos. Ah, sí, porque era... Y lo otro, era cómo logró, ¿cómo se llama? Mejorar el flujo de caja. Bueno, básicamente piensa usted que despedí alrededor de 160 personas. ¿Ya? En ese despido de 160 personas, que más o menos, no tengo, pero por ahí era el número, a lo mejor 140, por ahí, entre 140 y 160, no me acuerdo bien ya. Eso había que financiar los finiquitos de esas 150 personas, entonces hubo que tomar deuda para hacer eso. La empresa no tenía capacidad para pagarle a esas personas. Piensa usted que la cuenta de pérdida fue gigantesca producto de este reacomodo. No me acuerdo cuánto fue el monto de los finiquitos, pero fue un tema gigantesco en términos de plata. Entonces fui a hablar con los bancos, explicar cuál era el tema, había el plan, estaba el apoyo de los dueños, entonces finalmente se pudo hacer. Una empresa que en esa época tenía más de 80 años de vida, o sea, tampoco era una empresa que había aparecido recién. Entonces también había ciertos elementos que permitían dar cierta credibilidad a lo que se estaba haciendo. Y además estaba el aval de los socios, que eso fue importante también. O sea, sin el aval de los socios, o sea, cuando se hacen este tipo de cosas, chicos, uno tiene que hacer estudios que son súper profundos, porque uno tiene que estudiar toda la parte legal, estudiar a los socios, estudiar la competencia, hacer todo. Hacer análisis financiero. Imagínense que para despedir a esas 140 personas que se despidieron más o menos, o 160, ya no me acuerdo bien el número, perdón, yo me metí al área de producción y tomé como base mi productividad para poder determinar cuánto era lo que se producía. O sea, yo me puse a hacer los distintos tipos de cecín, me puse en la línea de producción con el propósito de medirme los tiempos. Entonces, después, una vez que yo ya tenía un estándar, dije, ok, todo el que está fuera del estándar se va. Pero así lo tuve que hacer. Entre otras cosas. O sea, básicamente fue despedir personal y negociar con el proveedor para no tener el problema del pago de... No, porque lo otro también que hice, lo otro que también es importante que hice, fue que contraté, incrementé, ¿cuántos fueron? Creo que elevé al doble, contraté como 15 vendedores más específicamente para el canal tradicional. Y además subí los precios.
Imagínense que la empresa estaba perdiendo prácticamente 100 millones de pesos mensuales. Hasta antes de esto. Y después, entonces, después ya logramos salir de esto. Imagínense que cuando yo llegué habían platas que habían sido solicitadas a prestamistas. No olvídese, sí fue, lo pasé mal, pero como fue mi primer gran trabajo, en el sentido de que me pude meter en todas las áreas de la empresa, porque al final me dieron carta blanca para operar. Aprendí demasiado, aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo. Si usted me pregunta, Me imagino. si usted me pregunta a mí, esta fue la mejor escuela que yo he tenido en mi vida. Yo ya Profe, pregunta, entonces, ¿usted recomienda comer la cecina? ¿De acuerdo a que vio cómo se fabricaban? Sí, claro. O sea, a ver, depende. O sea, si usted es una persona que, no sé, que es vegetariana o de estas nuevas tendencias alimenticias, claramente no, porque contienen proteína animal. Pero en general, salvo algunos productos, yo le diría que son productos que están bastante bien. Piense que las cecinas han consumido en la historia de la humanidad, será un producto que tendrá, no sé, unos 1000 años de antigüedad, y a lo mejor mucho más. No sabría decirle, pero es un producto tan antiguo como la cerveza. Sobre todo todas las cecinas que provienen de los de Europa, porque generalmente nosotros tenemos como principales recetas que se venden aquí en Chile, son recetas de origen español e italiano principalmente. Entonces yo la verdad que yo por lo menos soy un comedor asiduo de cecina. O sea, a mí me encanta. Como le digo, yo aprendí a preparar y trabajé en un montón de recetas súper súper novedosas y que funcionaron bien. Imagínense que yo después, otra cosa que hice ya, pero no en esa misma época, sino que tiempo después aquí en esta empresa, yo fui el que creé todos los productos para para la marca La Crianza. Yo le hice todos los productos a la marca La Crianza, que es una empresa de AgroSuper. Y AgroSuper era la empresa que es el monopolio del cerdo, el que vende la materia prima. Y ellos tienen su propia fábrica de cecina, y yo hice el negocio con ellos, y desarrollamos la marca La Crianza, pero los productos los fabricaba yo. ¿No? Hice hartas cosas súper entretenidas en esa empresa. Y como les digo, aprendí muchísimo. Y como tenía carta blanca, podía hacer y deshacer. Lo único que tenía que tratar de hacer era no equivocarme nomás. Entonces, para uno tratar de no equivocarse, lo que hace es modelar y tratar de ver cuáles son los peores escenarios y tratar de buscar las salidas para poder avanzar. Así que, no, la verdad que fue una muy linda experiencia. Como le decía, en mi opinión, yo creo que llegué a ser lo que, en términos profesionales, lo que soy, en gran medida al trabajo que desarrollé ahí en esa empresa. Porque me abrió las puertas en todos lados. Así que eso. Eso es lo que le puedo contar, chicos. No sé si quieres saber algo más.
No, ok. Igual, igual yo creo que fue una súper buena experiencia para usted como profesional y para ello, obviamente que alguien haya ido a repuntar, que los haya hecho repuntar, o sea, de haber sido súper gratificante. O sea, mire, yo la verdad que le voy a decir una cosa. Mi sueldo fue tan bueno lo que hice que yo ganaba más plata que los dueños. Mi sueldo era más alto que el que tenían los dueños. Por eso le digo todo. Entonces, aprendí mucho. Aprendí muchísimo. La verdad que, como le decía, para mí fue todo un tema trabajar ahí. Aprendí mucho, mucho, mucho de todo. Porque desarrollé sistemas computacionales, optimicé un montón de cosas, no, con ustedes no he visto, utilicé programación lineal, usé un montón de herramientas que uno de repente en la universidad a veces no dice, oye, ¿esto para qué servirá? Bueno, yo las ocupé. Y este modelo que estoy viendo, le estoy enseñando a ustedes, es una herramienta súper poderosa. Yo espero que, no sé si en la clase siguiente o en la subsiguiente, les voy a enseñar cómo ocuparlo para utilizar para evaluar estrategias comerciales, estrategias de producción, todo. Así que, por eso les decía, yo creo que este acápite en particular, creo que puede ser de los más importantes que ustedes aprendan dentro de la carrera. Así que esto puede ser súper bueno y como ustedes se dieron cuenta, las fórmulas son súper sencillas. La cantidad de equilibrio, costo fijo, partido por margen de contribución, y después el ingreso de equilibrio, cantidad de equilibrio por el precio de venta. O sea, ninguna cosa del otro mundo. Así que eso. Chicos, ¿paramos un minuto o continuamos de largo? ¿Qué prefieren? Por mi parte, continúa. Yo continúo, profe. Ok. Sí, continuar. Ya, perfecto. Terminamos antes. Ya, bien. Ya, vamos a hablar ahora de la utilidad antes de impuesto como meta. Y aquí ya empieza a ponerse simpático esta cosa, o entretenida. Fíjense bien, si una empresa desea plantearse como meta obtener un cierto nivel de utilidad antes de impuesto, lo que debe hacer es incorporar ese objetivo en la fórmula de cantidad de equilibrio. Miren qué simple. Por lo tanto, volviendo al ejemplo de las fábricas de polera, supongamos que se desea obtener una utilidad de 30.000. Entonces, si ustedes se fijan en el QD, cantidad deseada, lo único que tenemos que hacer es agregar esos 30.000 que queremos de utilidad en la fórmula para saber cuánto tenemos que vender, que en este caso son 310 poleras. ¿Se dan cuenta que es súper simple? ¿Me entendieron? Sí, profe. Profe, disculpe, ¿lo podría explicar otra vez? Mira, cuando uno quiere obtener un cierto nivel de utilidad antes de impuestos, lo único que debe hacer a la cantidad de equilibrio, en la fórmula tiene que agregarle, sumarle en el numerador, ¿no es cierto?,
la utilidad que usted desea obtener. Fíjese bien que en el ejemplo anterior decíamos que la cantidad de equilibrio se calculaba como 1000 dividido por 100. Ahora lo que tenemos que agregarle estos 30.000 que nosotros deseamos obtener de utilidad al numerador de la fracción. Por lo tanto, vamos a tener 1000 más 30.000 dividido por 100. Y eso significa que necesitamos vender 310 unidades para obtener 30.000 pesos de utilidad antes de impuestos. Y el ingreso deseado va a ser entonces de 44.950, porque lo que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad por el precio de venta unitaria. Mire qué simple. Gracias. ¿Se entiende? Sí, ahora sí me quedó claro. Perfecto. Ya. Ahora fíjese. Utilidad después de impuesto como meta. Hayamos visto la utilidad antes de impuesto y después ahora vamos a ver la utilidad después de impuesto como meta. Entonces, para poder hacer eso, lo primero que se debe hacer es encontrar la utilidad antes de impuesto. Y para esto hay que utilizar la fórmula que está aquí. La utilidad antes de impuesto se va a determinar como la utilidad después de impuesto dividido por 1 menos la tasa de impuesto a la renta. Y una vez que se ha encontrado la utilidad antes de impuesto, solo se debe reemplazar el valor en la fórmula de Q sub D, que es la que vimos anteriormente, y de esa manera se obtienen las utilidades que se deben vender para obtener ese nivel de utilidades. Esto parece un poco complejo, pero no es tan difícil, chicos, es bastante simple. Fíjese bien. Para nuestro ejemplo, el de las poleras, ¿no es cierto? Supongamos que deseamos obtener una utilidad neta de 35.000 pesos, sabiendo que la tasa de impuesto a la renta es de un 30%. Entonces la pregunta es, ¿cuántas poleras se deben vender para obtener ese nivel de utilidad? Entonces lo primero que tenemos que hacer es decir, calcular el UAI, la utilidad antes de impuesto. ¿Y cómo se hace eso? 35.000, que es lo que queremos obtener, dividido por 1 menos 0,3, que es la tasa de impuesto. Por lo tanto, ahí nos da que la utilidad antes de impuestos debe ser igual a 50.000. Y ahora reemplazamos, tomamos ese valor y lo ponemos en el Q sub D. Y así obtenemos ¿no es cierto?, la utilidad que deseamos. ¿Se entiende o es muy complejo? Profesor, yo me perdí, no entendí de dónde salieron los 50.000. A ver, espérenme un minuto, déjeme. A ver, mira. Pero me voy a dejar de... la embarré. Compartir pantalla, espérenme un minuto. Y, a ver, ¿cómo inserto una...? Déjeme. Voy a insertar una diapositiva. Ahí está.
Ya. Aquí tenemos un estado de resultados, ¿no es cierto? Voy a... ¿Se ve bien ahí, chicos? Sí, profesor, sí se ve. Ya, fíjense bien. Voy a hacer lo siguiente. Entonces, fíjense bien. Aquí nosotros lo que queríamos era obtener una utilidad antes de impuesto de 30.000. Y teníamos que vender 310 poleras, ¿no es cierto? Fíjense bien, lo voy a comprobar para que lo vean. No, acá. 310 por 145, ¿cuánto es? 44.950. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Gracias. Por favor, pueden apagar el micrófono. Ya. Después, el costo de confección era de 40 por 310 entonces, y el costo variable sería y el de la comisión por venta era 5 pesos por 310 sería ahora. Entonces, 40 por 310, 12.400. 100%. Y 50 por 310, 15.500. Por lo tanto, tenemos acá 27.900. Y aquí tendríamos 17.050. ¿No? Profe, ahí donde ahí dice comisión por venta, dice 5 por 310. ¿Sí? Eso está malo, parece, ¿o no? Sí, porque era 5, 50 Sí, por era 310. 50 por 310. 50. No. A ver, esperemos un poco. Yo lo escuché 50. Esperemos un minuto. Veamos cuánto era. Pues aquí está... Son 5. 5. Ahí está mal. Esto está malo. Ahí sí.
Ahí sí. Entonces, esto es igual a 31.000. Por lo tanto, la utilidad operativa va a ser de 30.000. Y después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto hay que restarle menos el impuesto a la renta. Y eso va a ser igual, ¿no es cierto?, a la utilidad neta. Entonces, fíjense bien, chicos, en el primer paso nos cuadra, porque nos dice que la utilidad operativa era 30.000, que era lo que nos había pedido acá. ¿Se acuerda? 30.000. ¿Sí o no? Está cuadrado, porque ahí tenemos la utilidad operativa, que es igual a la utilidad antes de impuestos. ¿Me siguen? Sí, profe, sí. Ya, ok. Vamos al siguiente caso, donde nos piden que la utilidad neta sea de 35.000. O sea, si yo voy al estado de resultado, lo que nos están pidiendo es que esto acá sea 35.000. Perdón. Esto es lo que nos están pidiendo. Entonces, este valor no lo conocemos. Entonces, ¿cómo lo calculo yo? Tomo 35.000 y lo divido por 1 menos la tasa de impuesto, y la tasa de impuesto a la renta dijimos que era un 30% para este caso. 30% lo voy a poner acá para que... Entonces, para yo encontrar un número que yo le reste yo necesito encontrar un número tal que al restarle el 30% me dé 35.000. ¿Y cómo hago eso? Tomo 35.000 dividido por 1 menos la tasa de impuesto a la renta. Entonces sería 1 menos 0,3. O sea, eso es 0,7. Por lo tanto, 35.000 dividido por 0,7 es igual a 50.000. Entonces, si usted ahora dice 50.000, para que lo compruebe, por 30% son 15.000. $50.000 menos 15.000 son 35.000. Vamos, y aquí, entonces, cuando ya tenemos este valor, usamos la fórmula del Q sub D. Y acá nos dice que el Q sub D son 510. Volvamos acá. Entonces ahora cambiamos acá 300 por 500, 310 por 510. Entonces tenemos 510 por 145, son 73.950. $40 por 510, 20.400. $5 por 510, 2.550. Perdón.
Entonces, 2.550 más 20.400, 29.950. 22.950, perdón. 73.950 menos 22.950, 51.000. Y 51.000 menos 1.000, 50.000. ¿Entendió la diferencia? Sí, sí, profesor. Ok. En un caso le están preguntando por esto y en el otro caso le están preguntando por esto. Uno es la utilidad antes de impuestos y el otro es la utilidad después de impuestos. ¿Se entendió mejor? Chicos. Sí, profesor. Ok. Ya. Vamos a ver, ¿y aquí cómo hago? Ya. Vamos a hablar entonces de análisis de sensibilidad y de margen de seguridad. El análisis de sensibilidad es una técnica que se conoce, ¿no es cierto?, por responder preguntas ¿qué pasaría si? Entonces, preguntas, por ejemplo, ¿cuál será la utilidad operativa si las unidades vendidas disminuyen en un 10% con respecto a la situación inicial? 2. ¿Cuál será la utilidad operativa si el costo variable unitario disminuye un 20%? ¿Qué pasaría con la utilidad operativa si el arriendo de la fábrica se incrementa un 25%? Entonces, estas son las cosas, con estas herramientas, como ustedes se pueden ver, uno puede ir modelando ciertas situaciones. Entonces, este tipo de análisis es importante porque permite anticiparse y evaluar distintos escenarios que pueden ocurrir, tomando una posición conservadora o arriesgada. Y aquí es donde surge el concepto de margen de seguridad, el que puede ser expresado de dos formas. Margen de seguridad va a ser igual a los ingresos presupuestados o reales menos el ingreso de equilibrio. O margen de seguridad también puede ser representado como la cantidad de venta presupuestada o real menos la cantidad de equilibrio. Eso nos da un margen de seguridad. ¿Se entiende por qué, no es cierto? Chicos. Fíjese bien, si continuamos con nuestro ejemplo de la fábrica de polera, si los ingresos presupuestados fueran de 7.975, el margen de seguridad sería de 6.525, en términos de pesos. Y en términos de unidades, sería 45 unidades.
¿Se entiende? No mucho, profe. No mucho. A ver. ¿Desde dónde no? Parto de nuevo con todo. ¿Desde el margen de seguridad en adelante? Sí, por favor, profesor. Ya. Fíjese bien, este análisis lo que pretende es entregar cierta seguridad o tratar de evaluar qué pasaría con ciertas situaciones. Por eso es que dice que este tipo de análisis lo que intenta es responder preguntas, ¿qué pasaría si? Por ejemplo, ¿cuál será la utilidad operativa si las unidades vendidas disminuyen en un 10% con respecto a la situación inicial? Otra pregunta que podría hacerse, ¿cuál será la utilidad operativa si el costo variable unitario disminuye un 20%? ¿Qué pasaría con la utilidad operativa si el arriendo de la fábrica se incrementa en un 25%? Entonces, lo que pasa es que este tipo de análisis permite anticiparse y evaluar distintos escenarios que pudiesen ocurrir, tomando, y lo que te va a permitir tomar una posición conservadora o arriesgada. Y aquí lo que y aquí donde surge el margen de seguridad. Entonces, fíjate bien, que el margen de seguridad va a ser igual a los ingresos presupuestados o reales menos el ingreso de equilibrio. Porque recuerda que el ingreso de equilibrio, ahí en ese punto tú no pierdes ni ganas plata. Y lo mismo con la cantidad de equilibrio en términos de margen de seguridad. La cantidad presupuestada real versus menos la cantidad de equilibrio. Si volvemos, fíjate bien, tomando el ejemplo de la fábrica de polera. Mira, fíjate bien. Tienes un margen de seguridad. Si los ingresos presupuestados fueran de 7.975, si ese fuera tu presupuesto, ¿tienes margen de seguridad? Sí. ¿Cuánto? 6.525. O, ¿qué pasaría? ¿En cuántas poleras te puedes equivocar? En 45 poleras te puedes equivocar. ¿Te da seguridad? Claro que te da seguridad. Sí, siempre dar un margen. Ese es tu margen de seguridad. Entonces, de acuerdo a ese margen de seguridad, tú tomáis decisiones. ¿Hago esto o no hago esto? Y entre a mayor margen de seguridad, uno va a estar propenso a tomar decisiones más arriesgadas, y cuando el margen de seguridad es más pequeño, uno lo que hace es tomar posiciones más conservadoras. O sea, no se arriesga tanto. ¿Me expliqué mejor ahora? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, y a veces el margen de seguridad se puede expresar en términos porcentuales. Entonces, para expresar el margen de seguridad en términos porcentuales, la fórmula es margen de seguridad en pesos dividido por los ingresos presupuestados reales, multiplicado por 100. Entonces acá dice que el margen de seguridad es de un 81,5%, y la interpretación de eso significa que los ingresos presupuestados tendrían que reducirse en un 81,5% para llegar al nivel de equilibrio, que es un poco lo que te decía delante. Simple.
les voy a pedir un favor, voy a dejar de compartir un minuto. Necesito que el día lunes alguno de ustedes se contacte conmigo para porque como no estoy en mi casa, como les decía, yo estoy acá en Santiago, el lunes les puedo hacer llegar una guía de ejercicio para que empiecen a practicar un poquito. Pero necesito que alguien me acuerde porque, como les digo, no estoy acá, no estoy en mi casa, entonces no tengo todos los archivos. Ya, profesor. Esto es lo único que requiere, chicos, porque si ustedes al final se dan cuenta, es súper fácil. Lo único que tienen que tener claro son las fórmulas que no son muchas y no son muy complejas, y tener claro cómo se conforma el estado de resultado. Nada más. Entonces, como les digo, esto es súper simple. Y lo importante es que ustedes empiecen a practicar. En la medida que empiezan a practicar, esto sale de inmediato. Entonces, yo lo que les quiero enseñar ahora es a usar esto como herramienta de análisis para evaluar distintas situaciones, que es un poco lo que estábamos haciendo ahora. ¿Qué pasa si alguien propone, qué sé yo, hacer algo para subir la venta o bajar los costos? ¿O qué pasa si suben los costos? Imaginémonos que estamos en una empresa hoy día, que ustedes son dueños de una empresa. ¿Ustedes están más o menos al tanto de la contingencia política del país o no? Sí, profe. Ya. Les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos una empresa que vende muebles y tenemos 10 empleados. Y hoy día en el Parlamento hay varios proyectos de ley relacionados con los temas laborales. Por ejemplo, reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Segundo, aporte del empleador al fondo de pensiones de los trabajadores, en torno a un 4%. Tercero, alza del ingreso mínimo a 500.000. Consideremos esos tres elementos. ¿Cómo afecta esto a la fábrica de muebles? Lo afecta de manera negativa. Sube sus costos. Van a subir sus costos. Y si suben sus costos, ¿qué pasa con su utilidad? Disminuye. Disminuye. Súper simple. Entonces, pudiese haber alguna empresa que esto la deje en una situación súper riesgosa. O sea, Entonces, empresa chica, pero empresa grande no creo que la no, afecte no, tanto. pero a ver, pero si aquí hay empresas... Sí, ahí está. Hay empresas aquí que las utilidades son, pero... Sí, eso, yo no estoy desconociendo eso, pero el 95% de las empresas en este país no son de ese tipo, son de las otras. Piensa usted que el empleo, el 80% del empleo es aportado por la pequeña y mediana empresa. El 80% del empleo. Entonces, este tipo de cosas son
este tipo de modelos sirven para evaluar ese tipo de situaciones. Entonces, si usted las evalúa, o si usted está como gerente, como administrador, ¿no es cierto?, de una empresa de este tipo, o usted es el dueño, y usted se ve hasta este escenario, pesca el lápiz y hace los cálculos. ¿Qué hago? Ah, puedo hacer esto. Y pues, si hago esto, pasa esto. Si hago esto otro, va a pasar esto otro. Y así sucesivamente. O puede evaluar todas las estrategias de manera conjunta. Puede hacer varias cosas. Entonces, para eso sirve este modelo. Esas son una de las cosas relevantes. La cosa más trivial para lo que sirve este modelo es cuando una empresa, hay una empresa nueva, un proyecto nuevo, usted calcula su punto de equilibrio, entonces ya sabe cuál es el objetivo que tiene que cumplir rápidamente el gerente comercial. Vender las unidades de equilibrio. Por ejemplo, póngalo de la siguiente manera, un ejemplo súper simple. Imagínese que usted va a abrir una botillería y que tiene una serie de costos y no sé qué cosa. Tiene personal. La pregunto yo, ¿cuánto tiene que vender para poder ganar plata? ¿En cuánto tiempo se va a demorar en llegar a ese nivel de venta? ¿Me entiende? Sí, profe. Entonces, para eso sirve este modelo. Para ese tipo de cosas sirve. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le suben el impuesto a la renta? Entonces, esto es lo que le aporta este modelo a usted en el sentido de que le permite tomar decisiones. Entonces usted toma los datos y hace los cálculos. Es súper simple. Entonces, ¿quién se compromete a llamarme el día lunes? Después del mediodía me tienen que llamar el día lunes porque el día lunes yo estoy con clase en la mañana. Pero alguien que se comprometa a llamarme para que les suba una guía de ejercicio. Y la próxima clase espero poder mostrarle cómo se utiliza esto en diversas situaciones. Yo lo llamo, profe, Marisela. Bueno, Marisela, ok. ¿Lo llamo sí o le mando un WhatsApp? No, mándeme, llámeme. Ya, perfecto. Yo lo llamo. Entonces, el lunes, por favor, después del mediodía, yo salgo de clase como a las 11:30. Ya. ¿Ya? Me llama. Ya, perfecto, no hay problema, profesor. Ya, chicos, nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, profe. Profe. Sí, dígame. Dígame. Profe, disculpe. Sí, Es que no lo dígame. escuché bien. El tema de la prueba es mañana, ¿verdad? O sea, el plazo hasta mañana. Sí, hasta mañana. ¿En qué hora? Todo el día, hasta las 12 de la noche. Ah, ya, perfecto, profe. Muchas gracias. Listo. Que estén bien. Buenas noches, profe. Bueno, Chao. chao. Usted también, profe, cuídese. Gracias a Dios.